legislativa tiene una composición que es anterior. Que data del 85 Claro. y del 87. Y ahí podríamos entrar en un Y del conflicto. 83. Claro, podríamos entrar en un conflicto porque es posible que el partido que hubiera obtenido la primera minoría se sintiera como estafado en ese sentido. Yo comprendo que es constitucional y que es legal, pero también hay que comprender lo que la gente siente frente a una realidad. Ilia en el 63 tuvo, ¿cuánto tuvo? El 25% de votos y 75% del colegio electoral. Claro. Y 75%. Entonces, ante ese antecedente, Ahora, en la historia lógicamente los justicialistas están reclamando, digamos, y ellos estuvieron proscritos en esa elección. Claro. Ahora, en nuestra historia no se llegó nunca a ese caso. Solo 2 veces para las elecciones de vicepresidente tuvo que intervenir la Asamblea Legislativa. No, pero Sarmiento no lo eligieron también a la Asamblea. No, fue elegido directamente por el colegio electoral cuando Alsina, que era candidato a presidente, acepta ser candidato a vicepresidente de Sarmiento y claro, suman bueno, los lo eligieron en el electores. colegio electoral, pero no era el candidato más votado. Pero sí el vicepresidente de Derqui y el vicepresidente de, no me acuerdo con otro, pues. Pero que mi problema es que si eso ocurre así, yo creo que no llegamos a la Asamblea Legislativa. Claro, pero tampoco es cuestión que tenga la primera minoría, por eso solo diga, ya gané. La Constitución quiere la mitad más 1, es decir, la mayoría absoluta. Y este es el sistema de la Constitución. Una vez que vamos a volver a hacer todo dentro de la Constitución, no es cuestión de andar alterándola por vías de hecho. Esto es lo que hay que hacerle entender bien a la gente, que no se dejen llevar por falsas impresiones o mensajes equivocados que puedan querer distorsionar las cosas. Porque eso es así, es que yo ya el año pasado, en una conversación con el doctor Casella, me había parecido muy buena la idea que él propuso de una consulta no vinculante para guía de los electores. Vamos a entender. Esta idea del balotaje que después... No, balotaje no, porque balotaje, ¿sabés qué? No, pero es que no era un balotaje. Bueno, pero es una consulta no vinculante que Claro, se hace después de la primera Fernando, vuelta. pero se forma el colegio electoral como lo establece la Constitución. ¿Cuál es la diferencia? Que los electores, si tienen dudas sobre cómo derivar su voto, en lugar de consultar únicamente a los partidos, pueden tener una guía extra de una consulta no vinculante. No, pero si esa era la propuesta del Comité Nacional Radical. No, esa fue después la propuesta del Comité Nacional no Radical. vinculante, que la llamábamos balotaje, y con un compromiso político de que los Fernando, electores actuaran de acuerdo a lo que... Pero esa fue la propuesta del Comité Nacional Radical al mes antes de las elecciones prácticamente, mientras que a Casella se le ocurrió el año pasado y cuando lo propuso casi lo matan ahí en el Partido Radical y nunca se llegó a constituir realmente la idea concreta. Y yo creo que hubiera dado transparencia. Bueno, eso es cierto, quedó la semilla en todo caso de la idea. Lo que ocurre es que en ese momento gente dentro del Partido Radical pensó, no, esto es darle a la Alianza de Centro una oportunidad demasiado grande porque produce despolarización. Si la gente cree que tiene la oportunidad de votar por segunda vez, en la primera van a votar por el que le gusta y en la segunda van a arreglar el entuerto. Pensando en la Alianza de Centro, era porque era un sistema injertado. Pero ahora, la Alianza de Centro, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué están apostando a que gana Menem? Nosotros no apostamos. Pero lo digo a Clerici y a Herrera, que dicen gana Menem. Entonces, ¿qué pasa con el ingeniero Sogaray, que es candidato a presidente? Ellos porque creen en las encuestas. Yo he estado en un programa con Clerici y le preguntan, ¿quién gana? Menem. Y el Sogaray, entonces, ¿qué hacen? ¿Lo mandan un cono de sombra? Yo soy cuidadosa en la expresión. Yo por eso soy cuidadosa en la expresión y la mantengo siempre igual. Si las encuestas son ciertas y Menem tiene la primera minoría, que no es lo mismo que ganar, si las encuestas son ciertas y Menem tiene la primera minoría, ¿Llama la atención la encuesta publicada ayer por La Nación, anteayer? Las encuestas últimamente dan cada una para donde quiere. Realmente es una cosa muy, muy Y insólita. así han dado los resultados en el 83, en el 85, en el 87 también. No, en algunos casos han acertado, pero en otros evidentemente no. Bueno, es evidente que está muy próxima entre Menem y Angelós la elección. Hay a veces un punto más, un punto menos, está muy pareja. Y hemos llegado a una situación en que de un grupo de indecisos, de personas que están pensando hasta último momento, de ellos depende la suerte del país, el resultado de la elección. De modo que Dios los ilumine y que elijan bien y vuelquen la elección hacia el rumbo correcto. Yo creo por eso a los que están pensando, que están mirando, ¿No querés que Dios los para ver ilumine? cómo se decide, No estoy de acuerdo en que depende sea así el mucho tema. de nuestro futuro. No creo que sea así el tema. Yo creo que el Partido Radical enfocó la campaña buscando la polarización, creyendo que así, ante el miedo del retorno del justicialismo, iban a poder provocar el fenómeno del 83. En el 83 la gente
votó con miedo. Se buscó esto mismo en la elección. Hasta determinadas publicidades televisivas mostraban esa intención, claro, disfrazadas teóricamente de publicidad de otro partido, pero estaban buscando esa intención. El miedo como factor de decisión. Al provocar esa polarización y las encuestas no dar con que el miedo era suficiente para superar la bronca que provocaba la actual situación y el actual gobierno, ahora se está buscando un intento de ver cómo se hace para arreglar el tema y ver de recomponer en el colegio electoral. Pero ahora no somos los radicales, y fíjate, es la misma gente de la UCD, Albamonte que va a reunirse con Menem, Clerici que dice que gana Menem, Herrera dice que gana Menem, y bueno, ellos mismos están... No lo dicen ellos, lo dicen las encuestas. Pero están dejando de lado la candidatura de Alzogaray, entonces el votante de Alzogaray lo calificó que quería que a través de Alzogaray no llegara Menem, o asegurar un equilibrio en el colegio electoral, dice, tengo descartada esta posibilidad. De modo que están acentuando esa polarización entre Menem y Angelós. Es al revés, nuestra postura es justamente la de decir, señores, si ustedes están votando por Angelós, por el miedo a Menem, pues olvídenlo. Porque ya esa partida, por las encuestas, está perdida. Ahora usen el voto correctamente. Fernando, a mí me pareció, claro, nosotros hablamos fundamentalmente para la gente, para el público, ahí va nuestro mensaje. Y me pareció que el público que aquí está presente, que tiene simpatías por María Julia, cuando ella dijo gana Menem y pierde Angelós, prorrumpieron en aplausos. Yo digo, esto será una actitud de la UCD de entender esto, de querer esto, el triunfo de Menem. Estás interpretando mal el aplauso. El aplauso no fue para eso, el aplauso fue para el hecho de que nosotros estamos diciendo, se trató de provocar una polarización por miedo. Yo creo que provocar polarización por miedo es mal pero dijiste, pero ya está ganando Menem según las encuestas. Y según ahí aplaudieron no, esto. Perdóname, Fernando, pero es que yo quiero ser muy explícita en esto. Llevar al pueblo a votar por miedo no me parece buena táctica. No me parece buena táctica. Le pido por favor. Le pido por favor. Quiero recuperar Pero evidente, es lo que dice Angelós, dice, ni por bronca ni por miedo, ni por bronca ni por miedo, sino por las propuestas, que es el único que las hace, el que no. Perdón. Yo voy a pedir a las dos barras que ya se han caracterizado que consideren que empataron las dos barras. Terminaron 1-1. No, les digo, y apelo justamente, si ustedes quieren beneficiar a sus respectivos favoritos, que nos queda exactamente 24 minutos de programa, porque tenemos que ceder el espacio a los mensajes de los partidos políticos. Vamos a aprovecharlos para escuchar el mensaje ahora de María Julia y de Fernando. Ahora, después de despachar 3, le voy a preguntar a María Julia delante de Fernando, ¿por qué tengo que votarla a ella? Y a Fernando delante de María Julia, ¿por qué tengo que votarlo a él? Y un futuro para mis hijos. Alzogaray es el hombre. La solución es liberal. Todos en mayo con Alzogaray presidente. Yo les digo a nuestros adversarios que a cada injuria, que a cada calumnia, que a cada difamación vamos a contestar con ideas, con propuestas, con proyectos, con la mano extendida para hacerla entender también que Argentina la salvamos entre todos o no la salva absolutamente nadie. El 14 de mayo decide usted. Menem, presidente. María Julia, con la posibilidad de que Fernando dialogue contigo, explícame por qué te tengo que votar como senadora. Bueno, hay varias razones. En primer lugar, porque el senador de la capital que se elige en esta oportunidad, si los candidatos con más probabilidades aparentemente somos de la Rúa y yo, y vuelvo a decir, si las encuestas son ciertas, va a ser un senador por la oposición.
No es así, porque si gana Menem va a ser un senador por la oposición. De modo que yo creo que esa oposición tiene que estar realmente encarnada por quienes han sido oposición y no socios, como han sido hasta ahora el Partido Radical y el Partido Justicialista. En toda la acción legislativa que yo he vivido, he visto siempre la asociación. Casi el toma y daca, casi una ley para un lado, otra ley por el otro. En general se ha legislado prácticamente para los proyectos del Ejecutivo. Las iniciativas legislativas de los legisladores, salvo en el esquema de toma y daca, una ley para un lado, otra ley para el otro, entre las dos bancadas mayoritarias, no han tenido mayor andamiaje. Creo además que ya hay un senador radical en la Cámara, por la capital. No vendría mal tener otro de un partido que está teniendo una fuerza muy grande en la capital. Equilibraríamos la representación. Digamos que no nos vendría mal para manifestar pluralismo. En tercer lugar, creo que el senador por la capital tiene que ocuparse de la capital. Y tiene que ocuparse muy fuertemente de la capital. La capital ha estado muy desprotegida. Tiene en este momento la más baja coparticipación de su historia. Además no la cobra. Está embargada, hay todo tipo de problemas al respecto. No ha habido una acción desde el Senado para rescatar determinados temas que hacen a la capital, porque por lo menos están muy insertos en ella. Por ejemplo, ¿qué pasa que no se finaliza la Biblioteca Nacional? Ya sé, es nacional, pero está acá. ¿Qué pasa con las razones por las cuales se inunda la capital permanentemente? Vos me dirás, estos son casi temas a nivel de Consejo Deliberante. Yo creo que tiene que existir una correlación entre lo que pasa con el senador por la capital y las iniciativas que tiene su bloque en el Consejo Deliberante. Por ejemplo, ¿qué pasa con el presupuesto que se asigna a educación en la capital federal, en el presupuesto municipal, que obviamente lo maneja el Partido Radical, y que no alcanza el 17% cuando lo mínimo que tendría que estar sería, yo creo que lo mínimo, 25-30? ¿Qué pasa? Ahí voy a la parte positiva. Todos esos son temas que hacen a la capital. Después vienen los otros grandes temas. ¿Cómo se privatiza? ¿Qué es lo que se privatiza? ¿Cómo se hace para evitar que los comerciantes puedan ser perseguidos y los productores puedan ser perseguidos por cualquier gobierno de turno en función de una ley de abastecimiento que ya debería estar derogada? ¿Cómo se hace para evitar que el Banco Central emita moneda que es papel pintado y que lo estamos viviendo hoy en día? No tenemos circulante porque no dan abasto con la máquina para seguir imprimiendo billetes que no valen nada. El que ponga 100 australes en la tasa actual, en un año tiene como 400.000. Ustedes se dan cuenta que eso no es moneda, es papel pintado. ¿Qué pasa con este seguro de salud que ahora se está reglamentando y que va a acabar con la medicina en el país? Déjame administrar un poco el tiempo. Me asombra, habiendo autorizado, si es que yo puedo autorizar algo, habiendo autorizado el diálogo, me asombra la prudencia de Fernando cuando hablaste de las iniciativas, sabiendo lo orgulloso que está de sus iniciativas y de lo mucho que trabaja. La mecánica ya quedó planteada. María Julia nos explicó por qué hay que votarla a ella. Ahora Fernando va a decir por qué, o va a responder a los enunciados de María Julia. Luego Fernando va a decir por qué hay que votarlo a él y María Julia le va a contestar. Otros cuatro, por favor. Para cambiar especulación por producción. Para cambiar palabras por hechos. Para cambiar desocupación por trabajo. Para cambiar anarquía por gobierno. Para cambiar angustia por esperanza. Para cambiar ilusiones por realidades. Para cambiar la historia, el 14 de mayo vote lista 44. Menem presidente, Eduardo Vaca senador, Miguel Ángel Toma diputado. Yo nací aquí. Dígame, se puede, el cambio es liberal. ¿Usted ya pensó desde el Congreso quién le va a garantizar que le cumplan lo que le prometen? Yo quiero ser su diputada, la de todos los argentinos. Mire, no me importa que usted sea peronista,
liberal o radical. El Congreso necesita honestidad, trabajo y sentido común. Usted ya me conoce, sabe que tengo el coraje para enfrentarlo. Solo necesito su voto. Por un triunfo capital, a votar por Avelina. Terminaremos de una buena vez y para siempre con la corrupción que hace sangrar a la República Argentina. En definitiva, nosotros tenemos una concepción distinta de lo que es la política. Para nosotros, la política debe ser el instrumento útil para cambiarle la vida a los pueblos y no para cambiarle la vida a los funcionarios y a los gobernantes. El 14 de mayo, Menem presidente. Podría titularse también Yo quiero quedarme con su banca. Mira, Gerardo, ahora en el Senado el justicialismo tiene mayoría, pero no quórum propio. Según lo que resulte en las elecciones de las distintas legislaturas, en la elección de la capital, puede llegar a tener quórum propio. Y eso va a producir un gran desequilibrio. Y el Senado tiene que ser el factor de equilibrio. Hay que buscar el equilibrio político en el Senado. Si gana Angelós, yo preciso acompañarlo para que pueda llevar adelante su obra legislativa y no se trabe allí. Si gana Menem, como dice la diputada Alzogaray... Las encuestas, no yo. Bueno, pero ustedes las hacen suyas, las hacen suyas. Hace falta también poner ahí el equilibrio y el control necesario, el control democrático a través de una oposición fortalecida del radicalismo que me incluya para continuar con la tarea que he venido cumpliendo en el Senado a través de las leyes, los proyectos que ustedes conocen, de lo que hemos hablado otra vez. Hay una cantidad de leyes que he impulsado, hay otros proyectos en trámite que deben realizarse. Estás encarando el tema como ¿por qué votarme a mí? Yo te di la opción de contestar el ¿por qué votarme a mí? De María Julia. Bueno, pero vamos por la comparación. Están estos proyectos pendientes que deben tratarse y los grandes debates institucionales que se van a dar en el Senado. Si uno u otro de los candidatos plantea la reforma constitucional, si tenemos que debatir la reforma del Estado, las grandes leyes para la estabilidad y el crecimiento, estos debates fundamentales se van a dar allí y entonces considero que es preciso que esté presente en el Senado en virtud de la experiencia que tengo y la labor cumplida para llevarlos adelante. La diputada Alzogaray, y paso a contestarte eso, María Julia, dice de la defensa que tiene que hacerse en el Senado de los intereses de la capital. Estoy de acuerdo que hay que ocuparse también de los problemas de la capital, pero un senador representa los intereses de la nación. En el sistema republicano federal de nuestra Constitución, tanto los diputados como los senadores ocupan una representación nacional designados por el pueblo de cada una de sus provincias. Esto significa que hay que compatibilizar el interés local con el interés nacional. Me he ocupado de problemas locales de la Ciudad de Buenos Aires con proyectos como el de tribunales de familia, el proyecto de enlace del subterráneo con el ferrocarril, la reforma de la ley de excarcelación, el nuevo Código Procesal Penal cuya comisión integré y que está en trámite para discutirse ahora, y un sinnúmero de leyes e iniciativas vinculadas a esto. Pero ella dice también, tiene que haber en el Senado quien defienda la cuestión del presupuesto, de la coparticipación, etcétera. Y yo digo, ¿y en diputados no? Es decir, ¿qué hicieron María Julia y el diputado Vaca siendo diputados respecto a estos temas? Porque sobre la ley de coparticipación no dijeron nada. Yo me he preocupado de la ley de coparticipación con el intendente, quien negoció cuando se hizo el acuerdo entre todas las provincias sobre la distribución para que se le reconociera a la capital federal la parte que le corresponde. Y respecto al presupuesto, que a veces, varias veces me lo ha planteado, pero tampoco ellos lo han planteado en la Cámara de Diputados. Yo creo que un diputado es tan legislador como un senador. Entonces, yo he planteado mis cuestiones y mis puntos de vista como senador en el Senado y no acepto entonces que se me haga el cargo de no haberme ocupado de esas cosas. He impulsado una cantidad de leyes, ustedes saben, 10, 11 leyes, he sostenido más de 150 debates, he estado en casi todas las sesiones. Creo que en diputados, mis estimados adversarios se han dedicado mucho a las cuestiones internas, esto ha limitado su presencia y su participación en el último año, y por eso simplemente digo, vengo con la obra cumplida y con ganas de continuar esa obra y participar en los debates fundamentales que habrá en el tiempo que viene y en el equilibrio político que debe darse en el Senado después del 14 de mayo. María Julia, nos quedan 10 minutos. ¿Querés contestar? Empezar. ¿Querés contestar o quieren
Lo que pasa es que no quiero copiar a nadie, me quedarían 5 minutos para cada uno. Lo elaboramos mientras despacho otros 4. Baidit, calce profundo. La paz que hoy tenemos la conseguimos en 1984 cuando resolvimos el tema de Bigler. Lo hicimos juntos, con audacia, con inteligencia. Lo hicimos juntos. Podemos seguir haciendo cosas juntos. Necesito su voto. Senador de la Rúa, por experiencia, por trayectoria, por capacidad, por sus ideas, por lo que hizo. Senador de la Rúa, por lo que hará. Senador de la Rúa, por la democracia, por leyes más justas, por la vida y la paz. Angelótica cena, un futuro mejor de la Rúa, un senador en serio. Se puede todo el día, se puede todo el año, mejor no puedan tanto que nos vamos a los caños. Menem presidente. Vuelve la alegría. Nos quedan, el cálculo era erróneo, nos quedan 4 minutos para cada uno. María Julia. Bueno, yo creo que tendríamos que pensar cuáles son las leyes que yo hubiera querido ver aprobadas porque eran iniciativas mías y que no pudieron ser aprobadas porque realmente no hay lugar aparentemente para iniciativas que vengan de otras bancadas que no sean las que están produciendo los arreglos una ley por otra. Perdón, también pueden dialogar si hay lugar para ello. Muy bien. Yo creo que lo que importa no es el número de leyes, pero de todas maneras, o de proyectos, pero en eso tampoco me puedo quedar atrás. Yo no sé cuántos proyectos estabas evaluando en tu obra, Fernando. No, básicamente hablo de las 11 leyes sancionadas. No, en el aviso que publicaste decía 50, ¿cuántos? 150 debates. No, es decir, proyectos, ¿cuántos decías? 50 proyectos. 50 proyectos. Claro. Calculando el tiempo, yo supongo que yo soy ingeniera, así que realmente me salen los números. Calculando el tiempo que hace que sos senador, eso significa prácticamente un proyecto cada cuántos días. No, yo no los cuento por minuto, no tengo un taxímetro para medirlos. Bueno. Por favor. Por favor. Estoy haciendo esta observación porque gran parte de la campaña de la Rúa se ha basado en la cantidad de acción legislativa, como si yo no tuviera proyectos. Yo tengo 150 proyectos, pues 121 proyectos presentados. Por favor. Lo cual hace una relación de un proyecto cada 40 días de tu acción legislativa y un proyecto cada 4 días de mi acción legislativa. Si nos vamos a guiar por la actividad, digamos que no vengo mal. Pero no son cualquiera, no son proyectos cualquiera. Van desde modificar el servicio militar obligatorio, formar un fondo permanente para la explotación pesquera. No estoy hablando... ¿Sabes mucho de la merluza? No, estoy... el tema, justamente, vamos a aclarar una cosa. Yo pertenezco esencialmente a 2 comisiones fundamentales, este año 3. Relaciones Exteriores, Defensa y Comunicaciones. En las 3 he tenido que trabajar mucho, sobre todo en defensa, porque hemos tenido la ley de punto final, la ley de obediencia debida, la ley de defensa, la interpelación al ministro Jaunarena, y todo eso ha estado a cargo mío. Parece un poco absurdo que teniendo tantos hombres en el bloque y además un ex militar caiga en mis manos, pero es así. Por lo visto el partido tiene confianza en mí en eso, y creo que no he hecho un mal trabajo en eso. Un minuto. Bueno, tengo
Tengo presentado un proyecto de ley sobre convenios colectivos de trabajo, otro sobre régimen de conciliación obligatoria y arbitraje voluntario. Tengo presentado, además, estoy hablando de proyectos de ley que realmente modificarían muchas cosas. La modificación del Código Penal para el tema del aborto. Estoy buscando, el 321 es bastante largo, ¿no? Específicamente para la capital, 2 proyectos que también son de ley. Uno de ellos coincidente con Fernando, pero Fernando lo hace un poquitito más suavecito, que es el tema de la Costanera Sur. Yo propongo, por ley, ratificar lo que el Consejo Deliberante ha decidido sobre la Costanera Sur. Y esa propuesta está acompañada... En cuanto a la reserva ecológica. Sí, está acompañada por la firma de diputados radicales y justicialistas, pero la encabezo yo porque fue idea mía. Y la otra propuesta mía, perdón, 2 más, bueno, también el enlace del subterráneo con el Urquiza, pero además la forma de evitar de seguir inundándonos a través de una correcta reforma de todo el esquema del arroyo Maldonado y otros. Son 3 y escuchamos al senador de la Rúa. Esta cuestión de los números y de las comparaciones resulta... ¿Seguimos en el aire? Piadosa. Toda la verdad que el pueblo quiere saber. Elija la seriedad. El 14 de mayo no corte su voto, pero corte con los que están cortados por la misma tijera. Corte con el miedo a que se repita el pasado. Y corte con este presente que no tiene futuro. Corte con quienes nos amarran al fracaso, para que sus ideas den la puntada inicial de una Argentina posible. Porque con Alzogaray Natale, su voto vale. Inviértalo bien. Vote la boleta completa de la Alianza de Centro. De las leyes que he promovido. En el Senado somos minorías, entonces promoví leyes justas y convencí a todos. Fueron votadas prácticamente por unanimidad y he tenido el gusto que muchas de ellas la propia diputada las vote, incluso nos han premiado por algunas de ellas como la ley contra la discriminación racial. Eso me ha dado el número más alto de leyes obtenidas por un legislador. Perdón, ahí quiero hacer una acotación, Fernando, no te ofendas. Nosotros votamos esa ley como mal menor, nos gustaba más el proyecto de Banossi. Pero es la ley contra la discriminación que apoyan pero de los 2 proyectos. Y bueno, pero después hemos aceptado las distinciones que nos han dado. De Cortese, perdón, no de Banossi, de Cortese. Claro, pero fue mejor el nuestro porque... A nosotros nos parecía mejor el de Cortese. Que se sancionó como ley. Y hablo de los proyectos únicamente personales, es decir, no los que he firmado con otros legisladores que a veces nos acompañamos con los votos, pero hablo además de los debates y las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo que yo corregía, y como 50 leyes que las rehice, las modifiqué cuando pasaron por la Comisión de Asuntos Constitucionales. La verdad que ha sido un trabajo muy intenso, me rompí todo, trabajé como un chino todo este tiempo, por eso me presento ante mi pueblo con la obra cumplida. No es que yo haga de esto una cuestión exclusiva, también se trata de la que propongo seguir haciendo. Hay cuestiones como la ley universitaria, los tribunales de familia, la ley contra la contaminación del ambiente. Mira, ahí por ejemplo la diputada tiene un proyecto que dice crear una comisión para elaborar una ley contra la contaminación del ambiente. Bueno, yo presenté el proyecto de ley contra la contaminación del ambiente. A veces esta cuestión de los números del proyecto depende cómo se mire. Puede ser una cosa breve, puede ser una cosa orgánica. Pero lo importante es la seriedad de la tarea. Yo digo, he asistido de las 211 sesiones prácticamente a 200 en el Senado. Ustedes, con Vaca, el año pasado, muy atrapados por las internas, no han asistido más del 50% de las sesiones. Yo tengo 80% de asistencia no he estado en la sesión donde se debatió la ley para la elección directa del intendente, que es una Fernando, cosa que te han informado mal. No, tengo ahí el diario de sesiones donde al hacerse la votación figura en ausente. el momento de hacerse la votación, nos habíamos levantado 4 o 5 legisladores y no tuvimos tiempo de volver. Yo creo que pero vamos a aclarar esto, Pero importante, bueno, pero ahora me toca a mí. Lo importante son las cosas para el futuro. Yo insisto en el equilibrio del Senado, en poder llevar adelante los grandes proyectos, acompañar a Ángel Ojo, controlar a Menem. Allí se van a hacer los grandes debates en el Senado y hay que asegurar el empleo y el trabajo para todos, la dignidad y la igualdad de la mujer, el empleo juvenil, la justicia, los derechos ciudadanos y seguir luchando por la transformación del país a partir de una obra legislativa realizada con solidez
con la mayor dedicación posible, con esfuerzo, como el que yo creo que debe poner un legislador, un senador, que me siento muy honrado de ocupar la misma banca que han ocupado Alfredo Palacios, Juan B. Justo y tantos hombres en la historia argentina. Aunque una banca es igual a otra banca en el Senado, en diputados, pero esta banca de la capital, por la independencia de su pueblo, el criterio con que ha elegido siempre a sus legisladores, que a mí me honró ya 2 veces eligiéndome en el 73 y en el 83, es por eso que quiero seguir luchando por esas causas y para asegurar la democracia, la libertad y la justicia en nuestra patria. Aclara el punto de la ley de la elección del intendente. Ahí nos gustaba más el proyecto de Vanossi. Sin embargo, participamos de apurar el trámite para que saliera. En el momento de la votación se produjo una de las cosas que suele ocurrir siempre en diputados, que uno se levanta porque está horas esperando que el bloque radical o el bloque peronista se dignen bajar, y nosotros esperamos horas porque somos los primeros en llegar. Y justo en ese momento se produjo una votación muy rápida. Estuve presente en toda la discusión, participé de todas las reuniones de toda la comunidad. Pero te digo una sola cosa, lo que sí deseo es que nunca registre el libro de sesiones de la Cámara una frase que diga: dejo sentada mi discrepancia, pero voto porque así lo decidió el bloque. Esa es mi decisión. Silencio. María Julia Fernando, discúlpenme. No he llegado a ser senador para obrar por disciplina, sino con conciencia y criterio propio. María Julia, y le ruego la barra, por favor, un poco de silencio. Esto es odioso para mí. No tengo más remedio porque tenemos que cumplir con el horario estricto que se ha fijado para el espacio de los partidos políticos, que tienen que concluir antes de las 12. Ya les pido perdón a los partidos políticos involucrados porque nos hemos excedido. Les quiero, además de agradecer, y voy a volver a agradecer al final de esto que voy a decir. Yo estoy orgulloso de que en un programa de pulseadas y animalitos hayamos podido tener un diálogo del nivel que han ofrecido ustedes dos, que agradezco.